Se dan cuenta, parte del cántico decía que lo mejor que nosotros podíamos darle en nuestra adoración, ¿qué es lo que era? Obediencia. Mi obediencia. ¿Qué es lo que hemos estado hablando durante todo este mes? Que la obediencia trae bendición. Amén. Y por ende examinamos nuestro corazón, examinamos qué es lo que teníamos en todo nuestro interior. Y la verdad que se me hace un poco difícil hoy día compartir porque este es un tema medio complicado. El tema de hoy día es que la desobediencia, ¿qué es lo que trae? Maldición. Maldición. Es un tema difícil de compartir, pero bueno, lo vamos a hacer en el nombre del Señor, esperando que esta palabra pueda producir un cambio en nuestro corazón y en nuestro interior. Nosotros sabemos que Dios es bueno porque eso lo dice su palabra y nosotros cada uno somos testimonio de que lo que Dios está trabajando en nuestro corazón, podemos decir Dios es bueno, siempre Dios es bueno. Amén. Amén. Pero también en su palabra Dios nos trae cosas o preceptos, principios que nosotros debemos cumplir como hijos del Señor y como hijos obedientes. El otro día, compartiendo con mi esposa ya, veíamos un árbol de manzana y nos damos cuenta que no todas las manzanas estaban buenas. Hay algunas manzanas que ya están medias podridas y nos damos cuenta de que el proceso que se produce cuando la manzana está podrida es que viene la mosca, ¿no es cierto?, pone el huevito, este huevito se transforma en un gusano y el gusano empieza a comer la manzana. La desobediencia es algo muy parecido a este proceso. El enemigo produce en nuestra mente y en nuestro corazón sucesos que son negativos y que van produciendo gangrena en nosotros y nos van pudriendo por dentro. A lo mejor exteriormente nosotros pareciéramos que estamos bien, pero en nuestro interior estamos demostrando que no es así. Y les voy a plantear algunas cosas muy simples que no se ven, pero que sí son palpables en nuestro trato diario. La murmuración. Nosotros murmuramos mucho, nos quejamos, todos los días nos quejamos, tratamos mal, reaccionamos mal, tenemos actitudes que no son correctas en nuestro trato como hijos del Señor. Y así le puedo enumerar un montón de cosas que son como este huevito que, ¿no es cierto?, se produce en nuestra mente y que nosotros vamos a ir tratando de sacarlo de nuestra mente para que no produzcan en nosotros un proceso negativo. Y es por eso que hoy día les quiero compartir la segunda parte del Deuteronomio 28, que está desde el versículo 15 al 68. Si ustedes se dan cuenta, las bendiciones son 14 versículos, pero las maldiciones son 54 versículos. Es decir, casi la cuarta parte más. ¿Por qué el escritor pone esto en nosotros para que nosotros fuéramos obedientes al mandato que el Señor nos pone? Si ustedes leen en su Biblia, dice bendiciones de la obediencia, 14 versículos. Consecuencias de la desobediencia, 54 versículos. Si nosotros lo traducimos en número, pareciera, hermano, que el 25% es bueno para nosotros porque está la obediencia, pero el 75% es lo malo porque está la desobediencia.
como unos matemáticos, siempre trata de hacer que las cosas cuadren en números. Y esto es muy llamativo porque la tendencia del ser humano, desde que Dios lo creó, con Adán y Eva, fue, ¿no es cierto?, la tendencia a desobedecer el mandato que Dios le dejó. Y así a través de los tiempos, nosotros vemos como el pueblo de Israel, que es un pueblo elegido, es un pueblo preferido, era el tesoro del que Dios había creado, ha sido desobediente desde que Dios lo creó. Y la consecuencia la vemos hoy día hasta el fin de los tiempos. Sabemos que hay un juicio que está en este pueblo de Israel. Lo vemos en las noticias. Si ustedes ven las noticias todos los días, hay una noticia que sale de Israel y no es buena. Que los atacan, que los persiguen, que hacen esto, que hacen esto otro. Pero también vemos la mano de Dios sobre este pueblo, aunque ha sido desobediente toda su vida. Y esto es un ciclo, siempre ha sido un ciclo. El pueblo reacciona ante la voz de Dios, permanece un tiempo bien, y después se aleja del Señor o se aleja de Dios y vuelve a caer, y el ser humano también es igual. Nosotros estamos bien con el Señor, pasan situaciones, hay circunstancias en la vida y en vez de acercarnos a Dios, lo que nosotros hacemos, nos alejamos de Dios. Yo les compartía a un hermano en la mañana, si usted ve la iglesia hoy día, se dará cuenta, y saqué más o menos el número, que hay como 16 hermanos que no están hoy día aquí. Si usted les pregunta que por qué no están hoy día aquí, le van a dar miles de excusas. Miles de excusas. Pero la palabra del Señor dice que hay 6 días que trabajarás. Y hay un día que lo descansarás y servirás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Hay desobediencia o no? Es como para darle un mínimo ejemplo de lo, digamos, de lo importante que es obedecer al Señor o ser desobediente a Dios. Yo resumí porque en realidad son 54 versículos que nos hablan de la desobediencia. Pero si nosotros pudiéramos esquematizarlo o reducirlo a una sola palabra, yo le diría que la desobediencia es lo reverso de la obediencia. Podríamos decir también que es el antónimo de la obediencia. Si yo obedezco, si yo desobedezco, es lo contrario. Si yo voy para allá con la obediencia, con la desobediencia voy por el lado contrario. Y hay 3 motivos. Yo busqué, hay 3 motivos por los cuales nosotros somos desobedientes y recibimos maldición. Lo primero, despreciamos a Dios. Si pudiéramos decir, el desprecio a Dios es como decirle, Señor, yo no quiero más un trato contigo. Por favor, déjame tranquilo. Me olvido de ti. No quiero nada. Lo desprecio. En segundo lugar, le desobedezco. Es decir, Señor, yo quiero vivir mi vida a mi manera, no la quiero vivir a la tuya, por lo tanto, déjame tranquilo también. No quiero nada contigo. Y por último, abandonar a Dios. Estos son los 3 temas principales por los cuales la persona, o más bien dicho, aquel que ha conocido a Dios, lo deja. Y la pregunta que nosotros pudiéramos hacernos, ¿por qué pasa eso? Cuando uno conoce a Dios, es lo mejor que le ha pasado en la vida. Yo creo que el ser llamado por el Señor, estar dentro de los escogidos de parte de Dios, nos hace fieles. Es como cuando usted conoció a la que es hoy día su persona más amada, lo único que quiere es estar con ella. ¿O no? Sí.
Hay un solo sí. Amén. Eso es lo que pasa con Dios. Porque cuando yo conozco a Dios, lo único que quiero es estar con Dios, estar con el Señor. Pero ¿qué pasa? Ese amor se olvida al cabo del tiempo. Y nosotros ya no somos tan obedientes a lo que Dios nos pide. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero hacerlas, porque a mí me parece que esas son las mejores. Y por lo tanto dejamos a Dios de lado. Yo quise resumir los 54 versículos y se los voy a leer. Porque dice que el verso 15, por ejemplo, dice: en general se declara que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vean ustedes el versículo 15, leámoslo. Pero acontecerá, dice, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, la maldición por desobedecer viene de parte de Dios. Y esa es la gravedad cuando nosotros desobedecemos a Dios. Viene de arriba, no viene de otra parte, viene directo de parte de Dios. Dice que, ¿no es cierto?, nos alcanzarán, que vendrán sobre nosotros, que se adelantarán de nosotros, dice, que nos cerrarán el paso y que nosotros no podremos escapar de recibir esta maldición. Ahora, ¿cuáles son estas maldiciones? Dice: todos tus frutos no fructificarán. Lo resumí un poco. Vendrá mortandad y destrucción. Dios te entregará a tus enemigos. Herirá con heridas en todo tu cuerpo. Estarás expuesto al adulterio y al engaño. Sufrirán tus hijos por eso. Servirás a dioses ajenos. Todo lo que hagas será como un saco roto. Todo se irá. Pedirás prestado y no prestarás. Estarás en el último lugar y no serás cabeza. Traerás, o sea, Dios traerá todas las pagas sobre tu descendencia. Es decir, todo lo que Dios puso sobre Egipto, también vendrá sobre ti. Y serás vendido como esclavo. Eso, reduciendo, fueron las maldiciones que hay por sobre la desobediencia. Ahora, dice los historiadores que no hay escape posible a Dios. O sea, nosotros no nos podemos escapar a esta palabra. Usted se podrá decir: a mí no me importa lo que están diciendo, yo me escapo igual. No. Hay un versículo, el verso 29, que lo quiero leer igual. Dice: y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Cómo es la desobediencia? Es como un ciego. Y nosotros hoy día lo podemos ver, amados hermanos, cuando usted conoce a alguien que ha conocido al Señor y se ha alejado y usted le quiere compartir palabras, es como un ciego. ¿Se recuerdan ustedes el dicho, o no el dicho, sino la versión que habla sobre el hijo pródigo y volvió en sí? ¿Por qué volvió en sí? Porque estaba ciego, estaba perdido completamente. Siendo un hijo del Señor, se alejó de Dios y se perdió. Eso es más o menos la relación que aquí nos habla el verso 29. Cuando nosotros desobedecemos, al cabo del tiempo se produce una ceguera. Yo le aseguro, mi hermano, que cuando usted ha conocido al Señor y por diferentes motivos usted deja de venir a congregarse,
ya sea un domingo, un segundo domingo, un tercer domingo, pasa el mes, usted se enfrió. Ya dejó de ser ese fervoroso que venía a alabar al Señor y pasa a ser un tibio. Y yo creo que a los 3 meses ya se enfrió. ¿Por qué? Porque ha sido desobediente al mandato de parte del Señor. En el verso, del verso 45 al 68, hay una, hice con la ayuda de mi esposa, hicimos como un resumen para no leer todos los versículos, y ahí nos habla de que Moisés predice la destrucción a mano de los romanos y la dispersión por consiguiente de todos los judíos. Dice, el pecado de los judíos al rechazar a Cristo y su mensaje de salvación fue mucho más grave. Les mandó a Hitler, los dispersó y hasta hoy día el pueblo de Israel está dispersado hasta que se cumpla la profecía en que todos los judíos tienen que volver a Jerusalén. Amén. Un poco de historia. Los judíos fueron dispersados en el año 60 después de Cristo, aunque habían sido esclavizados el año 62 antes de Cristo. Es decir, los judíos desaparecieron como nación o como pueblo 62 años antes que viniera el Señor, cuando el Imperio Romano conquistó Jerusalén y conquistó toda la tierra de Palestina. La Escritura inclusive nos dice que el pueblo romano cambió el nombramiento de lo que era el pueblo judío antes y le dio otro nombre que lo llamó la tierra de Palestina. Es decir, desapareció la nación de Israel. Y el año 62 después de Cristo fueron dispersados, ¿no es cierto? Y nosotros lo vemos a través de la historia de la iglesia cristiana. Todos desaparecieron de Jerusalén y del pueblo y fueron esparcidos. Bueno, también fue propósito de parte de Dios para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Dice que hay muchos, perecieron y quedaron muy pocos. Esto lo vemos en el Holocausto entre la Segunda Guerra Mundial del año 42 al 45, cuando los judíos fueron tomados prisioneros por Hitler, que es el pueblo germano, y 6 millones de personas perecieron. Aquí está la profecía que Moisés predijo muchos años antes que esto iba a pasar. Y hoy día nosotros vemos, cuando usted ve las noticias, que cada día los judíos vuelven a su tierra de acuerdo a lo que predijo Dios. También podemos comprobar de que esta nación, aunque ha sido desobediente con Dios, Dios es misericordioso. Si ustedes se recuerdan, el año 48, las naciones judías aceptaron, o más bien se pronunciaron sobre la liberación del Estado de Israel y se creó la nación de Israel con asiento en Jerusalén y varios sectores de ahí. Jerusalén siempre ha sido el centro de todas las peleas del pueblo de Israel con los árabes, que son sus grandes enemigos. Al poco tiempo que las Naciones Unidas dijo ya, ok, Israel, aquí tienen un territorio, formen su nación, que es el cumplimiento de la profecía de que el pueblo de Israel iba a ser reunido nuevamente, porque así lo dijo Dios. Se produce la guerra de los 6 días, en que Siria, Jordania y Egipto se unen, pueblos árabes, y atacan el pueblo, atacan la nación de Israel recién constituida. ¿Cuántos saben de historia? Uh-huh. ¿Quién sabe de la historia de los 6 días? ¿Por qué se llama la guerra de los 6 días? Duró 6 días solamente. Porque duró 6 días. Una guerra que duró 6 días
donde el pueblo de Israel derrotó a estas tres grandes naciones sobrenaturalmente, porque Dios fue el que lo hizo, y se creó un periodo de paz muy corto, porque después viene la guerra del Yom Kippur, cuando nuevamente los israelitas quieren atacar al pueblo de Israel. Y ahí, en esa fiesta, Dios nuevamente, sobrenaturalmente, actúa en favor del pueblo de Israel. Dice la historia de que cuando estas naciones vinieron a atacar, ellos vieron en el cielo que había una mano gigantesca en el cielo que se reflejó, y ellos quedaron así como paralizados. Y ese tiempo en que ellos no pudieron hacer nada, vinieron los israelitas y los derrotaron. Pero el pueblo de Israel sigue desobediente igual. Y eso nos pasa también a nosotros. Dios actúa sobrenaturalmente a favor nuestro. Nosotros recibimos la bendición, recibimos el milagro, recibimos la respuesta de Dios, el favor de Dios sobre nosotros, y al cabo del tiempo nos olvidamos de nuevo. Como que esperamos que Dios obre milagrosamente otra vez, cuando el mandato de parte del Señor es que nosotros seamos fieles. A los suyos vino ¿Y los suyos qué pasó? en el tiempo de Jesucristo. No le recibieron. Ahora, ¿por qué es tan importante ser obedientes? Quiero describirle 5 profecías que se dijeron en estos versículos, y que algunas ya están siendo cumplidas. Dice, verso 49 y 50, que serían invadidos por un enemigo lejano. Esta es la toma de Jerusalén por los romanos en el año 70. Profecía cumplida. Que el país quedaría desolado y sería tomado, y todos sus frutos serán comidos por el ejército enemigo. ¿Se recuerda usted? Dice que los frutos, ellos no lo van a también cumplir. Que sus ciudades serían sitiadas, serían reducidas y caerían en manos del enemigo. Esto también se cumplió y se revertió el año 1948, cuando Israel fue creada nación. Que perecerían un gran número de ellos y quedarían pocos en número. El verso 62, Hitler. Que el resto sería dispersado entre las naciones. Verso 64, también ocurrió con Hitler. Todo se dispersó. Ahora, ¿cómo poder entender esta condición tan triste de ser un pueblo, escogido por Dios como un tesoro, en que Dios tiene ese tesoro, y este tesoro desobedece todo lo que Dios le pide por hacer? ¿Cómo poder entender eso? Para que nosotros también podamos entender qué es lo que Dios quiere de mí o quiere Dios de ti. Por eso es tan grave el ser desobediente. Si ustedes, yo el mensaje anterior les compartía, los niños cuando nacen, lo primero que dicen a todo es no. Haga esto, no. Haga esto otro, no. Pero pareciera que todavía somos niños porque tenemos 50, 60 años y decimos no siempre. Yo tengo esa tendencia. Hagamos esto, no, no se puede. Hagamos esto otro, no, es que hay esto aquí, esto ya, esto. Siempre nosotros ponemos las dificultades y los problemas a lo que Dios nos pide por hacer. Y esa es nuestra tendencia natural, porque es nuestra naturaleza adámica. Venimos de ahí. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo podemos cambiar eso? Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, y el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros a través de la palabra, y nosotros podemos vencer. Dice la Escritura que todas las cosas que nos suceden a nosotros, ¿qué pasa? Nos ayudan a bien. Porque ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Que todo lo que nos sucede es para bien. No es para alejarnos de Dios,
es para acercarnos a Dios. Pero la tendencia del ser humano es que cuando algo le pasa, le echa la culpa a Dios. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no se lo diste a otro? Tenías que darme lo mismo. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esto otro? ¿Por qué me sucede aquí? ¿Por qué me sucede allá? ¿O no? No porfiar. Esa es la tendencia nuestra. Que todo lo que nos pasa, no reconocemos que nosotros somos los culpables y que nosotros somos los responsables de nuestras actitudes y queremos echarle la culpa a los demás o echársela a Dios. Lamentablemente, mis hermanos, eso no es así. La Escritura nos dice que todas las cosas que a nosotros pasan tienen un propósito. Y eso es lo que usted tiene que entender, que el propósito de Dios es para su bien, no es para su mal. Juan nos dice que Él nos ha dado vida en abundancia. Entonces la pregunta es, si todo lo que dice Dios no se está cumpliendo en mí, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O por qué Dios, estas cosas no suceden de lo que dice tu Escritura? ¿Por qué sucede lo contrario? ¿En qué estoy fallando? Que debería ser la pregunta correcta. No decirle a Dios por qué tú estás fallando o por qué te equivocaste, Dios, si me diste todas estas cosas. Deberíamos preguntarnos nosotros, ¿por qué estoy fallando? Y les quiero llevar a algunas, no sé cómo llamarlas, pero algunas, podría decir yo, consecuencias de mi desobediencia que son actuales. Porque usted podría decir, pero esto era para el pueblo judío, no es para mí. Ok, se lo puedo aceptar. Pero ahora le voy a tirar algunas que no me puede decir usted que no era para el pueblo judío, son para usted. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para quién? Te vaya bien. Para que te vaya bien. Si te va mal, pregúntate, ¿honraste a tu padre y a tu madre? Si los tienes todavía, ¿los sigues honrando? Ahora, si tú no lo honras, te va a ir mal. Entonces la pregunta es, ¿tiene culpa Dios o la tengo yo? Segundo, el Padre Nuestro dice, perdona tú las ofensas, ¿para qué? Para que Dios te perdone. Si Dios no te perdona, ¿qué estás haciendo mal tú? Tú no estás perdonando. Y aquí, amados hermanos, no es algo que uno debiera tomar la decisión, no, yo no lo voy a hacer. No, aquí es un mandamiento. Y la Escritura dice en Juan, y ustedes lo van a ver, que si tú amas a Dios, guardarás su mandamiento. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, pregúntese. Tercero, diezma. Si tú no diezmas, vendrá el devorador sobre ti. ¿Quién es el devorador? El diablo. ¿Cómo puedes alejar tú del diablo? Tienes que diezmar. Ahora, tú no lo diezmas por la iglesia ni por los pastores, lo diezmas por obediencia porque la Escritura te lo pide. ¿Me van entendiendo? Amén. Dios da mandamientos, no pide favores. No es que te diga, hijo mío, hazme este favor, no, es un mandamiento. Si tú no lo cumples, tendrás consecuencias. Y la consecuencia con respecto al diezmo, que Dios te va, o sea, el enemigo te va a robar todo. No te unas con yugo desigual. Si te unes con yugo desigual, ¿qué va a pasar? Destrucción. Lo que un día tú quisiste no era lo que Dios quería. Por eso la palabra te va, es también dicha cuando dice no era lo que Dios quería para ti. Entonces, si no era lo que Dios quería para ti, no va a llegar a buen término. ¿Por qué? Porque tú no has cumplido con la palabra que Dios te encomendó. Cuando tú elijas esposa o esposo, pídeselo al Señor para que Él te confirme. Y podamos decir como decimos nosotros, hasta que la muestra nos separe. ¿No es así, mi hermano? Y más allá. Y más allá, hasta el infinito. Sí.
Pero eso se cumple cuando nosotros somos obedientes. Amén. Amén. Sirve con alegría, no por obligación. Cuando tú lo haces por obligación, ¿qué pasa? Es como heno o hojarasca. Cuando Dios lo provee, se va a quemar. No va a servir para nada. Cuando tú sirvas a Dios, sírvelo por amor. Amén. Nosotros lo cantamos muchas veces, por amor. Yo lo hago todo por amor. Si yo amo a alguien y le sirvo a alguien, lo hago por amor, no por obligación, no porque sienta que tengo que hacerlo, no. Si tú lo haces por obligación, mejor no lo hagas. Porque no le va a servir. La Escritura dice que no es así. Trabajarás 6 días, el séptimo descansarás, y el séptimo día es el día del Señor. Entonces yo me pregunto, cuando usted no viene el día domingo, que es el día del Señor, usted no está cumpliendo. Lamentablemente. También lo confirmo con Hebreos, dice. No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Cuando usted no se congrega, ¿qué pasa? No hay bendición. Salmo 133, ¿qué es lo que dice? Cuando nosotros estamos juntos y en armonía, recibimos bendición y recibimos vida eterna. La palabra se cumple. ¿Usted quiere recibir bendición? ¿Usted quiere ser bendecido? Obedezca. No sea desobediente. Por último, quiero terminar y los quiero invitar a la carta de Hebreos, capítulo 6. Y yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchos de nosotros. Y esto se lo quiero leer, dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto es lo importante que quiero que usted tome nota. Porque es imposible, lo repito, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero, la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser bien. Amados hermanos, cuando uno ha conocido a Dios, ha servido a Dios, lo ha amado al Señor, dice aquí la Escritura que aquellos que gustaron, es imposible que una vez vuelvan. Fuerte la palabra. A mí esto me impresionó porque uno siempre ora por aquellos que son su familia, o ora por aquellos que usted los ama, los quiere, y que una vez conocieron al Señor, sirvieron al Señor, amaron al Señor y volvieron atrás, y uno siempre tiene la esperanza de que van a volver porque Dios es amoroso, Dios es bondadoso, Dios es poderoso. Pero aquí dice la Escritura que aquellos que sirvieron al Señor no pueden volver a matarlo de nuevo, porque eso es lo que está diciendo. ¿Cómo vamos a matar al Señor 2 veces? ¿Cómo el Señor va a pagar el sacrificio 2 veces? Es imposible eso que vuelva a ocurrir.
Por lo tanto, el destino de aquellos que rechazaron al Señor, que abandonaron al Señor, que lo despreciaron, es la muerte. No hay vuelta atrás. Y eso es lamentable y es doloroso, porque nosotros vemos en nuestras familias, en nuestros amigos, que sirvieron un día al Señor y hoy día están lejos. Y por eso lo grave de la palabra. Y es por eso que ustedes ven que hay muchos que no han vuelto. Y uno se pregunta por qué no vuelven. Y la escritura aquí es muy clara. Porque es imposible. ¿Seguiremos orando? ¿Qué debemos hacer con aquellos que desobedecieron al Señor? Con aquellos que despreciaron a Dios. Con aquellos que no tomaron conciencia ni responsabilidad de quiénes son. Porque muchas veces no tienen identidad como hijos del Señor. ¿Qué hacer? Y esa es la tarea que les quiero dejar. Ser obedientes al Señor por sobre todas las cosas. Decíamos, Señor, mi obediencia es mi mejor adoración para ti. Yo quiero ser lo mejor para ti. Podré fallar, podré caer, podré ser muchas cosas, pero mi amor por ti nunca va a cambiar. Yo siempre te voy a amar, te voy a servir y quiero ser lo mejor para ti. Así que quiero invitarle a que oremos al Señor. Padre, vamos a tu presencia reconociendo, Señor, lo limitados que somos. Sabemos que tu palabra nos dice que nada fuera de ti nosotros podemos hacer. Debemos estar unidos permanentemente. Porque, Señor, si eso no ocurre, nos perderemos. Y ese no es el deseo de nuestro corazón, sino que el deseo de nuestro corazón es amarte y obedecerte por siempre. Para que un día, Señor, cuando tú vengas a buscarnos, nosotros podamos decirte, Señor, yo estoy listo. Quiero irme contigo y vivir la eternidad para siempre. Te ruego, Padre, que tú tengas misericordia, Señor, con aquellos que están lejos de ti. Señor, no te ruego que tú te olvides de esta palabra, sino que tú tengas misericordia sobre ellos, para que les atraigas nuevamente. Señor, tenemos familiares, tenemos amigos, y Señor, nos duele que ellos estén lejos y que un día te hayan abandonado. Te pedimos perdón por ellos. Te pedimos también perdón por nosotros, Señor, cuando tenemos fallado. Y te rogamos que, Espíritu Santo, tú tomes dominio y control de nosotros y hagas, Señor, la obra perfecta en nosotros para no separarnos nunca de ti. Amén. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Sabemos, Padre, que tú tienes el control y eso es lo mejor para nosotros. Te pedimos, Señor, que tu presencia maravillosa continúe con nosotros y que podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad y con todo nuestro ser, porque es lo que nosotros queremos. Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada uno de tus hijos. Señor, los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.